Hola a todos, ¿cómo están? Anteriormente hemos visto los distintos sistemas de cosecha existentes y las máquinas con las que podemos realizar el corte, derrame y trozado. Hoy continuaremos el análisis de esta operación, pero poniendo el foco únicamente en el trozado de los árboles. Esta presentación estará organizada en tres partes. En la primera analizaremos los aspectos generales que hacen al trozado mecanizado, su lógica y las dificultades más comunes que se presentan en el campo. En la segunda parte veremos de qué forma se puede simular el proceso de trozado y cómo esto ayuda durante la toma de decisiones. Finalmente, en la tercera, analizaremos de qué forma se puede optimizar el resultado del trozado, apoyándonos en los resultados de la tesis de maestría de Dionel Kimmich. El trozado se define como la transformación del fuste ya derramado en diferentes productos, por medio de la realización de cortes transversales. Estos productos pueden ser tanto trozas aserrables, laminables o triturables. Este proceso tiene lugar bajo ciertas restricciones asociadas a los productos elaborados, las dimensiones de las trozas, la calidad requerida y su precio de comercialización. El trozado puede ser realizado manualmente por motosierristas o de forma semiautomatizada mediante harvesters y procesadores. En esta oportunidad analizaremos estas dos últimas máquinas, equivalentes en su funcionamiento. En este gráfico podemos observar cómo se desarrolla el proceso de trozado. En primer lugar tenemos el rodal a cosechar y las industrias compradoras. Al analizar el rodal podemos ver que todos los árboles tienen características diferentes, tanto en diámetro, altura, forma y presencia de defectos. Por otra parte, los compradores solicitan productos con características determinadas, definidas principalmente por el diámetro punta fina, el largo y la conicidad de las trozas. El equipo de aprovechamiento es el encargado de cortar los árboles, trozarlos y transportar las trozas hasta los camiones. En este caso, analizaremos un equipo conformado por un harvester y un forwarder. La lista de productos solicitados por los compradores es la que conforma la instrucción de trozado. En este caso podemos ver una instrucción sencilla conformada por tres productos. Trozas aserrables con 12 pies de largo y con un diámetro mayor a 18 centímetros en punta fina. También trozas aserrables con 10 pies de largo y con un diámetro mayor a 14 centímetros en punta fina. Y por último, trozas triturables con un largo variable de 3,4 metros, con un desvío de 20 centímetros y un diámetro mayor a 5 centímetros en punta fina. Cada uno de estos productos tiene un precio de comercialización diferente, que se incrementa en la medida en que aumenta el diámetro en punta fina. Antes de comenzar el trabajo, el operario del harvester debe ingresar la instrucción de trozado en el sistema de control del cabezal cosechador. A partir de este momento, todo el proceso de trozado queda regido por esta instrucción, y el cabezal cosechador sugerirá los puntos de corte adecuados para obtener estos productos. El sistema de control del cabezal cosechador posee dos tipos de sensores, sensores de longitud y sensores de diámetro. El sensor de longitud está conformado por un encoder, vinculado a una rueda dentada que se encuentra en contacto con la corteza, y que gira a medida que el cabezal avanza a lo largo del fuste. Por cada vuelta de la rueda medidora, el encoder genera una cantidad determinada de pulsos eléctricos que son transmitidas al sistema de control del harvester. Por medio de la relación entre la cantidad de pulsos detectados y el diámetro de la rueda medidora, el sistema de control puede establecer la longitud de la troza que se está elaborando. Por otra parte, el diámetro se mide a partir de 3 o 4 puntos en los que el cabezal hace contacto con el fuste, incluyendo las cuchillas o los rodillos, dependiendo de la geometría del cabezal. Para ello, el cabezal cuenta con uno o varios sensores de diámetro, generalmente potenciómetros. Estos sensores entregan como respuesta un voltaje, que el sistema de control interpreta y transforma en valores de diámetro. Mientras se realiza el derrame y trozado, el cabezal evalúa el diámetro a cada centímetro de avance. De esta forma, el sistema de control del cabezal puede reconstruir el perfil del fuste en base a las mediciones de la sección ya evaluada. En el gráfico que pueden ver, esa es la línea roja. Y en base a una función de usamiento ajustada con la información recabada de árboles anteriores, la línea celeste en el gráfico. En este gráfico, el eje Y corresponde al diámetro del fuste y el eje X corresponde a la longitud del fuste recorrida por el cabezal y por lo tanto se asocia a la altura del árbol. Mediante esta información, el sistema de control puede detener el avance del cabezal cuando la troza ha alcanzado la longitud y diámetro en punta fina requeridos por el producto que se está cosechando, solicitando al operador que realice el corte. Además, gracias a la función de usamiento, el cabezal puede predecir cuáles serán los próximos productos elaborados, facilitando el trabajo de clasificación realizado por el operario. En los harvesters modernos, la velocidad con la que el fuste circula dentro del cabezal, conocida como velocidad de alimentación, puede alcanzar los 6 metros por segundo. En estas condiciones, resulta muy difícil lograr detener el fuste en el punto exacto donde se realizará el corte. Por ello, los cabezales aplican rampas de aceleración que pueden ser configuradas desde el sistema de control. En esta imagen podemos ver la configuración de una rampa de aceleración con un periodo inicial de aceleración, una parte de máxima velocidad y luego una parte de desaceleración hasta alcanzar el punto donde se realizará el corte. Si alrededor de este punto resultara necesario realizar correcciones en la longitud, el cabezal aplicaría impulsos de control,
realizando pequeños desplazamientos con una velocidad mucho menor. En este video podemos ver un harvester Rodne H21D cosechando árboles en un bosque boreal. Observen las características de estos árboles. Los cabezales cosechadores y los sistemas de control fueron desarrollados para trabajar con fuste de estas características. Principalmente podemos ver una baja conicidad, fustes perfectamente rectos, una corteza fina y ramas finas concentradas en la parte superior de la copa. Ahora pensemos un poco cómo son los árboles que tenemos en Misiones. En muchos de nuestros rodales los árboles tienen características muy diferentes, especialmente para los pinos que cultivamos en nuestra región. Principalmente en operaciones de raleo, la mayor parte de los árboles cosechados tienen uno o más defectos. Entre los principales defectos que podemos observar se encuentran la presencia de flecha o curvatura en los distintos segmentos del fuste. La presencia de segmentos torcidos depende en gran medida de la especie y familia implantada. En nuestra región, generalmente los rodales de pino estaedas presentan muchos árboles torcidos, mientras que los rodales de pino híbrido tienen árboles con fustes más rectos. En este caso, si la curvatura del fuste supera la flecha máxima permitida por el producto, el operador de harvester toma la decisión de desechar el segmento más afectado o elegir un producto más corto, reduciendo la flecha. Estas decisiones se basan en la observación visual, porque en la actualidad no se comercializan cabezales provistos con algún sistema para la medición de la curvatura. Sin embargo, algunos prototipos comienzan a incorporar cámaras para evaluar la forma del fuste mediante estereoscopía, automatizando las decisiones. Otro defecto común es la presencia de ramas gruesas y el engrosamiento del fuste en los verticilos. Las ramas gruesas pueden dificultar el proceso de derrame, frenando el cabezal y obligando al operario a realizar varias pasadas de derrame. Algunos productos aserrables no permiten la presencia de muñones o zonas dañadas por el derrame, y el operario del harvester lo tiene en cuenta, eligiendo manualmente el destino de cada troza. Generalmente, las trozas finas que presentan muchas ramas son elaboradas directamente como material triturable. En nuestra región, generalmente los rodales de pino estadera son los que presentan ramas más gruesas, mientras que los rodales de pino híbrido son más fáciles de derramar. También es común ver bifurcaciones. Las bifurcaciones del fuste representan un gran problema durante el proceso de trozado. Pueden darse a distintas alturas del fuste y su probabilidad depende de la especie implantada y de la operación realizada. En nuestra región predominan más en rodales de pino híbrido. También son frecuentes en los raleos, donde justamente se busca cosechar todos los árboles bifurcados. Cuando la bifurcación se encuentra cerca del ápice, el operador puede reducir la presión de la cuchilla, abriéndolas un poco para permitir que los dos ejes del fuste sean elaborados de forma simultánea. En cambio, si la bifurcación ocurre a una altura media, el operario puede realizar el trozado de cada eje de forma individual. En este caso, realiza un corte por debajo de la bifurcación y otro sobre ella. El segmento bifurcado es descartado y cada uno de los ejes resultantes se derrama y troza de forma independiente, aprovechando las trozas aserrables disponibles. La presencia de roturas o zonas podridas requiere que el operador del harvester modifique la decisión de trozado, eligiendo una troza más corta para recuperar el segmento ubicado por debajo de la rotura. Luego, el segmento dañado debe ser descartado. La conicidad de los árboles hace que el diámetro se reduzca con la altura. Por esta razón, si para una troza de un largo determinado el diámetro en punta fina resulta inferior al diámetro mínimo permitido por el producto que se está elaborando, el operador de harvester debe elegir un producto más corto para que satisfaga el diámetro en punta fina requerido. Esta forma de trabajo, donde el operador toma las decisiones necesarias para cumplir con los requisitos de calidad de los productos que se están elaborando, se denomina trozado por calidad o quality booking. Ahora observaremos una operación de segundo raleo de pino híbrido, donde un harvester Hyundai con un cabezal Kessler realizará el corte de un árbol y trataremos de analizar el proceso de trozado detalladamente. Mientras el cabezal se acerca al árbol, se mantiene las garras abiertas, el sistema de medición se mantiene abierto y fíjense que en el sistema de control nos indica 45,1 centímetros la apertura máxima que puede realizar el cabezal. Luego, cuando el cabezal hace contacto con el árbol y cierra las garras, vemos que el diámetro disminuye hasta 23,4 centímetros, que es el DAP del árbol. En este punto, el cabezal puede realizar el volteo y ya conocemos el DAP. Con esa información, el harvester ya realiza una predicción en la que él dice que el primer producto que se obtendrá será una troza de 2,50 m con 14 centímetros en punta fina. En esta situación, hay tres productos configurados dentro del sistema de control del cabezal. Trozas de 2,50 hasta 2,50 centímetros de longitud con 14 centímetros de punta fina, trozas de 3,15 m de longitud con 14 centímetros de punta fina y trozas triturables. Luego de realizarse el corte vemos que el diámetro aumentó hasta 29 centímetros. Ese corresponde al diámetro en la punta gruesa de la troza. Ahí pueden ver cómo el cabezal realiza la alimentación y empieza a medir la longitud. En el casillero de izquierda pueden ver la longitud de la troza. Y vemos que la troza llegó a 3,74 m. Voy a ir para atrás. Vamos a repetirlo. Ahí se produce el volteo.
la alimentación. Y en 3,75 metros se produce el corte de la troza. En este caso, fíjense que el cabezal rápidamente reconfiguró el trozado y en lugar de cortar una troza de 2,50 metros, está cortando una troza de 3,75 metros, porque al ir escaneando el árbol se dio cuenta de que esa troza podía llegar a aprovecharse. Al mirar la troza, miren también la forma que tiene. Fíjense que es una troza torcida y que tiene un pequeño defecto en la corteza que en nuestro caso no nos genera problemas industriales. En este punto, esa troza va a tener 3,75 metros de longitud y un diámetro de 20,5 centímetros. Como ese producto exige que las trozas tengan 3,75 metros de longitud y un diámetro de 14 centímetros o más, esta troza es una troza válida. Y por ello, el operario la corta. Ahí realiza el corte. Ahora alimenta la segunda troza. Esta troza nuevamente tendrá 3,75 metros, 3,76 metros de longitud y tiene un diámetro en la punta fina de 19,7 centímetros, que resulta superior al límite de 14 en punta fina. Entonces, nuevamente el operario la corta. Llevan dos trozas válidas. La tercera troza, fíjense también que es muy torcida, el operario va alimentando. El sistema de control sugiere que también puede ser una troza de 3,75 metros con 14 puntas finas. Veremos qué ocurre. Bueno, nuevamente se llega a 3,75 metros y la troza tiene en punta fina 14,9 centímetros, apenas 9 milímetros por arriba de la ventana de corte. El operario la corta como una troza válida y vuelve a alimentar. En este caso, el cabezal ya le indica al operario que la próxima troza será de tipo pulpable. Fíjense que dice pulpa, 3,30 metros de longitud, 80 milímetros en punta fina como mínimo. El operario alimenta hasta 3,26 metros, que está dentro de la ventana de corte de 3,30 metros, más o menos 4 centímetros. Y esa troza tiene 12,7 centímetros en punta fina, lo que es superior al límite inferior indicado por el producto. Acá se produce el corte, nuevamente vuelve a alimentar otra troza de 3 metros y pico, 3,27 metros, con 101 centímetros en punta fina, ya está cortada. Y con eso finaliza el trozado de este árbol. El éxito de una operación de trozado depende de que se consiga definir con exactitud las dimensiones de las trozas enviadas a las industrias. Si una industria requiere un producto de 3,75 metros de longitud con más de 18 centímetros en punta fina, y nosotros como contratistas enviamos trozas con una longitud o un diámetro menor, el comprador rechazará estas trozas. En ambos casos el aserradero no podría obtener los productos aserrados que tenía planificado elaborar con esas trozas. Antes de analizar cuáles pueden ser las causas de los errores más comunes en el trozado, debemos aclarar la diferencia existente entre los términos exactitud y precisión. Ambos se usan como sinónimos y no lo son. Si observamos estas dianas, podemos ver que la de arriba a la izquierda muestra un conjunto de tiros muy dispersos, sin concentración y alejado del centro de blanco. Esta es una situación donde hay poca exactitud y poca precisión. En cambio, en el ejemplo de la derecha, el tirador alcanzó una buena concentración, pero en una zona alejada del centro de blanco. En este caso podemos decir que los tiros tuvieron una alta precisión pero poca exactitud. En las dianas de abajo podemos ver dos ejemplos de buena exactitud, pues los tiros quedaron centrados en el blanco. Sin embargo, la diana de la izquierda muestra un grupo disperso con baja precisión. Entonces, la exactitud estaría haciendo referencia a la diferencia media entre el valor alcanzado y el valor objetivo. En cambio, la precisión indica la desviación de los valores alcanzados. En estos dos gráficos podemos ver el concepto aplicado a un ejemplo forestal. Cada punto corresponde a la punta fina de una troza. En el eje X podemos ver los diámetros de las trozas medidos por el cabezal. En el eje Y podemos ver el desvío respecto al diámetro real, medido manualmente con una forcípula. Podemos ver que ambos gráficos muestran nubes de puntos centradas alrededor del cero. Ambos están determinando bien el diámetro medio de las trozas, y puede decirse que tienen una buena exactitud. Sin embargo, el gráfico de la izquierda muestra que este cabezal tiene una baja precisión, con errores de hasta 2 centímetros respecto del diámetro real. Algo está afectando la precisión de este cabezal. Errores como estos, en diámetro o en longitud, hacen creer que el cabezal puede estar midiendo mal y necesita pasar por el proceso de calibración. Sin embargo, antes de llegar a este punto hay que buscar las causas de los errores. Si observamos problemas en la exactitud o en la precisión de las mediciones, debemos aumentar la cantidad de verificaciones manuales realizadas a lo largo del turno. En ellas, el operario debe trozar un árbol, separar las trozas y medir su diámetro en longitud con cinta y forcípula. De esta forma, se podrá determinar con qué frecuencia ocurren los errores construyendo los gráficos que vimos anteriormente. En este punto debemos verificar, primero, la existencia de fallas mecánicas en los sensores, ruedas rotas, sensores flojos, juego en la base de las cuchillas de derrame, cables flojos o rotos. Los componentes rotos deben ser reemplazados y esto puede llegar a corregir los errores. En segundo lugar, debemos verificar el ajuste de la presión de las cuchillas. A medida que el fuste es procesado, las cuchillas realizan un movimiento pulsante, abriéndose y cerrándose levemente para adaptarse a la forma del fuste. Si la presión hidráulica de las cuchillas no es adecuada,
Estas pueden causar errores en la medición del diámetro. También debemos verificar que los errores no sean causados por la temperatura ambiente. En algunos cabezales la rueda medidora se mantiene presionada contra la corteza mediante un cilindro con aceite hidráulico. La presión ejercida por este cilindro sufre cambios con la temperatura ambiente, y estos pueden afectar al contacto de la rueda contra la corteza y a las longitudes medidas. Finalmente, debemos verificar el tamaño de los árboles con los que estamos trabajando, el grosor de la corteza y la curvatura de las trozas. Todos estos factores pueden afectar al contacto de las cuchillas y de la rueda medidora contra el fuste, generando errores en las medidas. Una vez corregidos estos errores, podríamos observar una mejora como la mostrada en el gráfico. En el gráfico de la izquierda pueden ver una situación de baja precisión y con baja exactitud. Sin embargo, en el gráfico de la derecha, luego del reemplazo de los sensores de diámetro y de los bujes de las cuchillas, la falta de exactitud se corrigió, mejorando también la precisión. Por último, si solo se observa una baja exactitud, esta puede indicar que hay un error sistemático en las mediciones. Estos casos pueden resolverse calibrando el sistema de control del cabezal, mediante la carga de un factor de corrección que compense las diferencias medias observadas. En estos gráficos puede verse el efecto de un ajuste de 3,7 milímetros en todos los diámetros medidos por el cabezal. Fíjense que el nivel de la curva aumentó acercándose al cero de la línea media del gráfico. La calibración implica tres pasos diferentes. En primer lugar, se debe cerrar y abrir al máximo el cabezal, para determinar cuál es la respuesta del sensor de diámetro en los puntos mínimos y máximos. Esos datos son cargados en el sistema de control del Harvester en una ventana similar a la que pueden ver a la izquierda. Luego se deben trozar varios árboles, midiendo las trozas con cinta y forcículo. La diferencia entre la longitud real y la longitud indicada por el cabezal permite calcular un coeficiente de corrección porcentual que se debe cargar en el sistema de control. Luego, los diámetros reales medidos deben cargarse en una curva de calibración como la que pueden observar a la derecha, que compara los valores reales respecto de las lecturas del cabezal. Esto se debe a que la magnitud de los errores puede ser diferente para diámetros chicos y para diámetros grandes. Existen forcípulas electrónicas, también conocidas como calipers, que permiten automatizar este proceso, calculando automáticamente los coeficientes de calibración y transmitiendo los ajustes al sistema del control de Harvester. Parte de lo que vimos en esta presentación se basa en la guía para la mejora de las mediciones con Harvester de la agencia forestal sueca. Pueden buscarla en internet y tiene datos muy interesantes sobre la forma en que se diagnostican errores y se realiza la calibración de los cabezales.